¡Hey! Muy buenas. Siguiendo con la serie de vídeos de la configuración experto del programa Prusa Slicer, hoy os traigo la configuración experta de la configuración general de impresora. Como siempre, recordaros que en mi canal tenéis a disposición unas listas de reproducción con los ajustes básicos y sencillos del programa Prusa Slicer, para que no se te escape nada. Si es así, puedes echarle un ojo en la descripción del vídeo, donde te dejo los enlaces a estas listas de reproducción. Y ahora sí, empezamos. Muy buenas, aquí estamos en la configuración de impresora con la vista experto para el apartado general. Como ves, hay unos cuantos ajustes que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Empezando en la sección de capacidades, nos encontramos el número de extrusores y si es un extrusor único multimaterial. Esto nos permite modificar el número de extrusores de nuestra impresora 3D. En mi caso ya sabéis que tengo una Kitec A10M que tiene dos extrusores y un único extrusor multimaterial. Por tanto, mi configuración son dos extrusores y marcada la opción de extrusor único multimaterial, es decir, multiplexa los filamentos en un único fusor. Tiene dos entradas de filamento, pero una única salida, lo que permite mezclar los colores o imprimir con uno u otro alternativamente. Cuando vosotros actualizáis aquí el número de extrusores, en la parte izquierda os irán apareciendo los diferentes extrusores para luego hacer la configuración por separado de cada uno de ellos. La siguiente sección hace referencia al firmware de la impresora. En primer lugar tenemos el tipo de código G. Podemos elegir cualquiera de ellos de la lista. Para poder elegirlo es necesario que conozcáis el firmware que tiene vuestra impresora para generar un código G que sea compatible con él. Yo en mi caso tengo Marlin Legacy, es decir, Marlin anterior a la versión 2. Todos los Marlin que sean 1. algo entrarían dentro de Marlin Legacy. Yo creo que este es el más normal y el más universal, ya que prácticamente la gran mayoría de impresoras tienen Marlin. Salvo que hayas comprado una muy moderna que tenga ya Marlin 2, puedes utilizar la opción de Marlin Legacy para generar el G-code con este estilo. Y luego, en función del tipo de firmware que hayáis elegido, tendréis que mirar en las compatibilidades si soporta el modo silencioso o no, para mantenerlo activo o no, y si es compatible con los tiempos restantes. Hay que decir que no todos los firmware son compatibles con tiempos restantes. La siguiente opción es las miniaturas de código G. Esto lo que permite es generar una pequeña imagen de 16 por 16 o 32 por 32 o algo así de la pieza que vais a imprimir. Es como cuando estáis navegando en el explorador de archivos y os aparece una pequeña previsualización en el icono de la fotografía o de un vídeo para que sepáis qué fotografía o qué vídeo es. Pues esto sería lo mismo, pero a nivel de G-code y nos permite identificar el G-code que vamos a imprimir. Pero esta miniatura no se va a mostrar en Windows o en el explorador del ordenador, sino que se mostrará en esos servidores de impresión 3D como por ejemplo Octoprint, a los cuales le subimos los códigos G que queremos imprimir para luego desde una interfaz web, por ejemplo, imprimirlos de manera remota. Esta miniatura serviría para mostrar en esa interfaz una previsualización del código G que queremos imprimir. Lo único que tenemos que poner aquí en esta barra es las dimensiones o la resolución de la imagen que queremos generar. Normalmente, pues por ejemplo, 16 por 16. Esto en el G-code nos insertaría un código especial en la parte superior que genera una imagen de 16 por 16 para que estos servicios de impresión 3D la muestren a la hora de imprimir. Esto lo podéis comprobar abriendo directamente el G-code que se os ha generado con esa opción marcada y veréis que al inicio os aparece un pequeño fragmento entre dos etiquetas de inicio y fin donde os indican la resolución y luego un montón de caracteres extraños que corresponden a la generación de la imagen en sí. Y con esto comprobáis que efectivamente esa opción se ha generado correctamente. La parte del modo silencioso sirve para que el firmware utilice todos esos ajustes que habíamos establecido en la parte de velocidad, por ejemplo, en la que era con impresión normal y con modo silencioso. En función de si tenéis activado el modo silencioso o no, tomará los ajustes de una columna, la impresión normal o la impresión del modo silencioso. El modo compatible con tiempos restantes lo que hace es mostrarte, en vez de un porcentaje de finalización, el tiempo restante que queda hasta terminar la impresión. Repito que utiliza una instrucción determinada, que el firmware debe ser compatible con ella, porque si no, no aparecerá ese tiempo en la pantalla. Por tanto, tenéis que aseguraros si vuestro firmware es compatible con los tiempos restantes. Hasta donde yo sé, firmware a partir de Marlin 2 sí es compatible con tiempos restantes. Y por último, en la pestaña de avanzado tenemos usar las distancias relativas en el extrusor. Esto de las distancias relativas lo que hace referencia es como el posicionamiento relativo en vez de un posicionamiento absoluto. Me explico, ¿qué diferencias hay? En un posicionamiento absoluto o en distancias absolutas, le das una determinada posición o una determinada coordenada de movimiento, ¿vale? Es
como vete a la posición X igual a 4 y entonces el carro mueve a X igual a 4. Si está en la posición 2 aumentará a 2, si está en la posición 6 disminuirá a 2, pero tú le dices a qué posición tiene que ir. En cambio, en el posicionamiento relativo le dices el incremento que tiene que hacer respecto a su posición actual. Es decir, si tú le dices en un posicionamiento relativo, muévete 2 posiciones a la derecha, si está en el 2 pasará al 4 y si está en el 6 pasará al 8. Siempre hará 2 movimientos a la derecha o se moverá 2 unidades hacia la derecha. Al final esto lo que define un poco es la forma que tiene el firmware de ordenar la extrusión del filamento. Bien por cantidad absoluta, es decir, extruye tanto o retrae tanto, o bien por incrementos relativos, es decir, extruye más no sé cuánto o menos no sé cuánto. Uno tendría en cuenta incrementos a partir de la posición actual y el posicionamiento absoluto, que sería sin marcar esto, le daría igual en la posición en la que esté y le mandaría la extrusión total que tendría que hacer. Yo lo tengo activado porque si lo desactiváis puede generar incompatibilidades con algunos comandos que ya haya en el código G en función de cómo esté configurado. Veis que en este caso justo cuando lo he quitado pone que se ha encontrado un error en el comando G92E0 que requiere un direccionamiento relativo del extrusor, porque este comando, el G92E0, es incompatible con el direccionamiento absoluto del extrusor. Por tanto, el propio G-code o el propio PrusaSlicer ya os avisa si esa configuración es conflictiva o no con alguno de los comandos que estén en el G-code. La siguiente opción es para utilizar la retracción del firmware. Esta opción lo que permite es utilizar los comandos G10 y G11 para hacer la retracción del filamento. Estos comandos a su vez se basan en los comandos M207 que te permite ajustar la retracción en el propio G-code. Aunque bueno, yo personalmente siempre utilizo, no lo tengo marcado porque la retracción toda la configuro a partir de esto y ya me genera el G-code acorde a esa retracción que tengo ajustada en los ajustes de PrusaSlicer, pero bueno, que sepáis que activando esta opción permitís la ejecución del código G10-G11 para la retracción y que ese código a su vez linka con el M207 que es donde especificas las velocidades de retracción, la cantidad de retracción y eso. La siguiente opción es usar evolumétrico, es simplemente para cambiar las unidades de extrusión o cómo maneja las unidades de extrusión. Normalmente yo me manejo siempre con extrusión lineal, es decir, cuando extruyes X milímetros son X milímetros de filamento, 2-3 milímetros extruyes 2-3 milímetros de filamento. En cambio, si utilizas el evolumétrico, en vez de extruir 2 o 3 milímetros de filamento, tendrías que indicar si extruyes 2 o 3 milímetros cúbicos de filamento. Para mí es una opción un poco más confusa porque no es tan directa como decir voy a extruir 2 milímetros o voy a extruir 3 milímetros y ya está, sino que ya tienes que estar pensando en son milímetros cúbicos, entonces ya me depende de si mi filamento de entrada es de 1,75 milímetros o es de 3 milímetros de diámetro y entonces pues si es de 3 milímetros extruye menos longitud, si es de 1,75 extruye más longitud y para mí me resulta un poco más confuso, por eso nunca lo tengo marcado y yo siempre cuando voy a extruir son extrusiones en milímetros. Y la última opción es la de habilitar la función de altura de capa variable, que directamente lo que nos habilita o no es esta opción de altura de capa variable. Veis que ahora está activa y puedo picar y entrar en la edición de altura de capa variable. Si la desactivo, entonces se me deshabilita este botón y ya no me permite entrar en la altura de capa variable. Yo por defecto lo tengo activo porque la altura de capa variable yo creo que es una característica interesante que se puede aprovechar bien para reducir el tiempo de impresión sin perder muchos detalles según qué piezas. Entonces, bueno, simplemente que esté activada, si quiero la utilizo, si no, no la utilizo, pero no supone nada tenerla activada o no activada. Y con esto terminamos la revisión de la configuración experta de la configuración de impresora general. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya resultado útil y hayas aprendido algo nuevo. Si ha sido así, porfa suscríbete a mi canal, dale a like y comparte el vídeo para darle más difusión al canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.